Buenas tardes, buenas noches. Soy Santiago Vallejo, el conductor del proyecto Zombiología, un PBL adaptado con metodología de juego y para el que se han utilizado un gran número de tecnologías de información y comunicación, pero no como agentes principales del desarrollo de la historia, sino como actrices secundarias, como ahora os voy a ir explicando. En el proyecto de Zombiología, las estrellas invitadas no son las TIC. Las estrellas invitadas son grandes monstruos a los que nos enfrentamos los profesores. El primero es el currículum que tenemos que cumplir. Es un objetivo que no podemos evitar, aunque a veces lo quisiéramos, porque nos viene impuesto por los sistemas educativos de los países respectivos, pero que nos tenemos que adaptar a él y tenemos que tratar de explicárselo a los alumnos de la mejor manera posible. Ese currículum, para desarrollarlo, en mi caso, me he basado en el juego, en las dinámicas de juego con los alumnos como mejor manera de engancharles y de hacerles entrar en un aprendizaje que muchas veces no quieren llevar a cabo porque a esas edades me imagino que todos nos acordamos que no es precisamente el objetivo principal de nuestra vida estar sentados durante un largo periodo de tiempo atendiendo a lo que nos dice una persona que acabamos de conocer. Y esas enseñanzas, ese currículum que desarrollamos a base del juego, pues hay que evaluarlo, porque al final del proceso siempre nos piden una valoración de los resultados que hay que hacer de la manera más ecuánime y más positiva posible para los alumnos para enfrentar su paso al curso siguiente con una base sólida con la que poder avanzar. Esa adaptación de estas tres grandes estrellas del proyecto de zombiología ha venido, en principio, adaptando ese currículum a la dinámica de un juego, de un aprendizaje basado en los juegos, lo que en inglés se llama Game-Based Learning, perdonadme en inglés, pero no es precisamente el más fluido de Oxford. Esta adaptación a una dinámica de juegos pasa, sin poderlo evitar, por tener en cuenta que se tiene que elaborar un juego serio, un juego en el que el objetivo no es divertirse, al menos no el objetivo único y por supuesto no el objetivo principal. El objetivo es que los alumnos puedan aprender los contenidos que se les deben enseñar en ese curso. Por lo tanto, es un juego con un objetivo principal que no es el del propio juego. Y al final hay que hacer una evaluación que en nuestro caso en zombiología hemos basado en valoraciones tradicionales a base de trabajos de investigación propuestos a los alumnos que ellos van presentando y que se les van valorando en función de unos criterios que se les presentan de antemano y que ellos conocen para poder elaborar el trabajo lo mejor posible, y siempre mezclado con la aplicación de metodologías de juego, de metodologías lúdicas, para que ellos se sientan motivados a llevar adelante su propio aprendizaje. Esas tres grandes estrellas, esos tres grandes monstruos, están haciendo el coro a la protagonista principal del proyecto de zombiología, que es la narrativa, una narrativa basada en una infección que se expande rápidamente y que llena el mundo de, en principio, infectados, que luego ya son llamados abiertamente zombies, y que tiene unas actrices secundarias muy importantes, que son las TIC, en las que está basado tanto el planteamiento como el desarrollo como la conclusión del proyecto, pero teniendo siempre en cuenta que la competencia digital de los alumnos no es algo que nosotros queramos conseguir, sino que es simplemente un complemento, un apoyo en el que nos basamos para conseguir el objetivo principal de este curso, que es el aprendizaje de los alumnos y que nosotros ciframos en su supervivencia. Lo planteamos como que para aprobar lo esencial es sobrevivir, no adquirir una competencia digital ni aprender a hacer búsquedas por Internet. Pero a pesar de todo ello, las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, también tienen un apartado muy importante en zombiología, también merecen un Oscar como buenas actrices secundarias que han desempeñado un papel imprescindible, puesto que sin ellas la historia no sería la misma y de hecho probablemente no se habría podido llevar a cabo. Esas tecnologías de la información y de la comunicación las hemos ido aplicando en zombiología en tres grandes fases.
Desde el principio, sin ninguna duda, nos hemos volcado en ellas. Esas tres grandes fases han sido la elaboración de un primer proyecto viable, el PPV, que hemos tenido que sacar adelante en unas condiciones un tanto de película, por dificultades de conexión a Internet, por dificultades de conocimiento entre personas que empezaban el proyecto. Luego hemos tenido que aplicar esas tecnologías en la gestión, en el avance del proyecto a lo largo del curso con los alumnos, confiando en su capacidad para adquirir unas habilidades que muchas veces se dan por supuestas, pero que a lo largo del curso uno se va dando cuenta de que no son tan amplias, de que los alumnos no son tan capaces de llevar a cabo como uno podía pensar por el tópico de que son nativos digitales y de que ellos ya han nacido en una era en la que los libros están de capa caída y lo que se lleva son las conexiones a Internet y las dinámicas con ordenadores, con tablets y con una serie de aparatos que cuando yo nací no existían y a los que me he tenido que ir adaptando a lo largo de mi vida, mientras que ellos ya han nacido prácticamente con uno entre las manos. Y por último, la última etapa ha sido la de la gestión de los datos que hemos ido obteniendo de todo ese trabajo y la evaluación de los trabajos y de los desempeños de los alumnos y de su evolución en la clase para poder darles al final pues, lo que nos pide el sistema, que es una serie de datos y de notas que muchas veces querríamos que no fuera así, que los alumnos no persiguieran únicamente la nota y que en zombiología quizá pueda estar consiguiendo, aunque todavía noto un lastre muy grande en ese objetivo último de los alumnos de perseguir notas, notas, notas y no conocimiento. La persecución del primer proyecto viable, la obtención del primer proyecto viable a través de las TICs, pasó por una serie de etapas y utilizó una serie de tecnologías de la información. La primera, la más conocida por todos, quizá el correo electrónico. La segunda, la web, que fue imprescindible para buscar información. Y la tercera, la red social quizá más dinámica, más activa y más accesible de todas las actuales, que es Twitter, a la que todos estamos acostumbrados y en la que prácticamente se entra cuando uno quiere y se participa en lo que uno quiere, sin casi limitaciones. El comienzo fue a través del correo electrónico, del email, un clásico en las TIC, a través de un correo electrónico que me envió un amigo mío que vive cerca de Madrid, en Segovia, recordándome una página que podía ser interesante para llevarla a cabo con los alumnos, una página publicada en una página web que era Zombiología y que hablaba del método de aprendizaje de un profesor estadounidense, David Hunter, para enseñar geografía e historia de los Estados Unidos a sus alumnos. Esto me llegó en febrero. Yo en febrero de este año estaba en el segundo trimestre de un curso bastante denso con un gran número de alumnos y en el que yo estaba llevando a cabo otro proyecto. Lo dejé archivado en una bandeja de entrada pendiente de revisión y no me volví a acordar hasta varios meses después. Pero cuando lo redescubrí fue interesante, visité la página, leí y me saltó una idea bastante llamativa, que es ¿por qué no lo aplico en España, en español y en mi asignatura, no en geografía e historia, sino en biología y geología? ¿Cómo puedo hacer para adaptar una temática zombie a la asignatura de biología y geología? ¿En qué curso de todos los que yo puedo impartir me ajusta mejor? ¿Y dónde puedo o de qué manera puedo llevarlo adelante? Con un proyecto claro, con un proyecto defendible ante cualquier inspección educativa que pudiera venir a pedirme cuentas y de una manera agradable, amable, para que los alumnos y uno de los factores más importantes en la educación, sus padres, lo recibieran y lo acogieran con tranquilidad y con confianza. Entonces llegó el momento de ir reclutando aliados. La forma de reclutar aliados fue pues, la manera más rápida de tomar contacto con la gente, mucho más rápida que todas esas tecnologías que hemos usado en nuestra infancia, en nuestra juventud, el teléfono, incluso el teléfono móvil, que es
las redes sociales. Y entre las redes sociales destaca por méritos propios y con una gran ventaja Twitter. Twitter me ofrecía la posibilidad de usar un hashtag conocido por mí, que yo sabía que era frecuentado por profesores que en España están llevando a cabo proyectos para el aprendizaje, un aprendizaje basado en proyectos, y que me podían aportar mucho. A través de Twitter tomé contacto primero con una compañera del País Vasco, profesora de la universidad, Ainhoa, que me dio alas, me planteó la posibilidad de empezar, me apoyó en todo momento, me ofreció ayuda, me hizo sugerencias y que prácticamente se convirtió en la otra parte de un equipo que empezaba con ella, con mi amigo Jacobo, que es el que ofreció la idea y el que aportó una gran cantidad de sugerencias para conseguir que el proyecto empezara a rodar y sobre todo para conseguir que la presentación no fuera brusca, sino que los alumnos fueran asimilando la situación de apocalipsis en la que yo les situaba para su aprendizaje. El Twitter de mi mujer, que fue coordinadora, maquetadora, sugeridora de ideas, todo. Apoyó el proyecto, disparó el proyecto y aclaró dudas, apoyó en la parte técnica y bueno, yo creo que fue la más plástica en ese momento. Hizo la mayor cantidad de funciones y sin descuidar ninguna y con todas bastante bien realizadas. Antonio, un compañero que se incorporó un poquito más tarde que los demás, pero que desde el momento en que se incorporó ha sido una ayuda invaluable. Yo no puedo valorar la cantidad de ayuda que he recibido de Antonio en cuanto a sugerencias, en cuanto a difusión del proyecto, en cuanto a ánimos, en cuanto a aportes. Y bueno, este que es mi Twitter, hecho especialmente para este proyecto, pero que ahora ya uso también para otras cosas. A partir de Twitter empezamos una comunicación un tanto dificultosa, porque estábamos en periodo vacacional aquí, eran los meses después de la finalización del curso, a partir de junio, a lo largo de julio y de agosto, que son periodos en los que solemos estar tratando de descansar y de desconectar del trabajo, y nos solemos ir a zonas donde la cobertura de Internet es escasísima. De manera que para poder conectar teníamos que estar buscando los sitios adecuados, las horas adecuadas, los momentos adecuados para que tuviéramos al menos un poquito de cobertura y pudiéramos relacionarnos entre nosotros y hacer los aportes oportunos al proyecto. Entonces, una vez que se estableció ese primer contacto, empezamos a colaborar a partir de un proyecto básico, un documento básico que se estableció en Google Drive y que compartimos todos los que estábamos colaborando allí, que Joaquín se ha ido, esta diapositiva no estaba prevista en oscuro. Bueno, a partir de ahí, entraron una serie de observadores y difusores, como pueden ser Juan José Calderón, uno de los profesores más disruptores que yo he conocido, también profesor de universidad en Sevilla, y que se dedicó a difundir el proyecto y a observar desde fuera sin hacer aportes directos, pero apoyando tremendamente el avance. Pablo Baqués, un conocido de Vera Resac, que entró en contacto con nosotros a través de ella y que también pidió compartir el documento y que también estuvo de observador para ver la metodología que utilizábamos y el desarrollo que le íbamos dando. Y una profesora conocida nuestra de formación profesional que ahora está en uno de los organismos para formación de profesores en España, para el Ministerio de Educación, lo que llamamos el INTEF, y que desde el principio nos ha mostrado un gran apoyo y una muy buena disposición para todo lo que sea colaborar con el proyecto. Este es el documento que compartimos. Empezamos con una propuesta de trabajo que aquí, en vez de zombiología, llevaba puesto ZBL, que es la terminología original que utilizaba David Hunter, las iniciales de Zombie Based Learning,
pero que nosotros hemos dejado de utilizar hace poco porque, bueno, queremos diferenciarnos un poquito de lo que está haciendo ZB, de lo que está haciendo David Hunter con ZBL, que es su proyecto y que respetamos y admiramos, pero el nuestro en realidad no es, puede ser un ZBL, pero en realidad es se llama zombiología, es la biología desarrollada a partir de una situación de supervivencia ante una invasión zombie. Esto es el documento inicial. Estuvo abierto bastante tiempo a todos aquellos que nos pedían invitación para participar de él y hacer comentarios. Les invitábamos, entraban y comentaban lo que querían, y llegó un momento en el que ya dejamos de hacer de admitir solicitudes de invitaciones porque ya el proyecto estaba en marcha. Cuando empezó el curso ya no podía variar, de manera que ahora mismo está cerrado, pero sigue abierto, sigue la propuesta de abrirlo otra vez cuando acabe el curso, en junio o julio, y seguir invitando a gente para que hagan los comentarios que crean oportunos y poder de alguna manera mejorar el proyecto, puesto que este proyecto, como todos los PBL, es un proyecto que está abierto, que está en beta y que esperamos mantener así durante mucho tiempo, con mejoras graduales y sucesivas, pero sin llegar a cerrarlo nunca. Los colaboradores habituales los fuimos poniendo aquí. Esta es la cabecera del documento, cuya versión no comentada está disponible para profesores en la zona de profesores de la web de Zombiología. Y bueno, con ese documento elaborado con los aportes de todos los colaboradores fue con el que yo empecé a trabajar el curso en septiembre, centrado en tercero de la ESO, que es el curso de Biología y Geología en el que más incidencia se hace en la parte que quizás resultaba más referible a zombies, que era las funciones vitales de la nutrición, la relación y la reproducción, y parte de la geología, de la estructura de rocas de distintos territorios y de la dinámica de los ecosistemas. Llegó el momento entonces de aplicar ese proyecto, de llevarlo a cabo con alumnos, y para eso también me basé en las TICs. Empecé a buscar con qué TICs podía operar en clase. Bueno, aquí se me ha movido un poquito la diapositiva, pero todos distinguimos Dropbox como herramienta de comunicación con los alumnos, Google como herramienta de búsqueda de información, el correo electrónico como herramienta de comunicación con los alumnos, la web de Zombiología como recordatorio permanente y también vía para comunicar información a los alumnos, recordatorio permanente de que el proyecto estaba activo y de que no nos podíamos descuidar, y Twitter como una herramienta complementaria, ya quizá no tan importante, pero también a través de la cual seguimos publicando y difundiendo el proyecto, y al mismo tiempo yo lo utilizo con los alumnos para darles pequeñas pistas de vez en cuando sobre los proyectos, los trabajos que yo les voy encargando que hagan, para orientarles en esa búsqueda de información que hacen generalmente por Internet. Dropbox es la herramienta principal en la comunicación con los alumnos. En Dropbox yo les cuelgo la información que necesitan conocer para la elaboración de sus trabajos. A través de Dropbox ellos me envían algunos trabajos que les pido y de los que a veces extracto algunos, los más trabajados, los más aparentes, para colgarlos en la web de Zombiología. Y es, bueno, trabajo en Dropbox a través de dos vías. Yo tengo una carpeta privada donde tengo una serie de documentos y donde trabajo los contenidos para luego esos contenidos ya depurados, ya pulidos, compartirlos con los alumnos en una carpeta compartida que tengo con ellos, que reúne lo mismo que yo trabajo en mi carpeta privada, agrupado en otras carpetas según les interese a ellos, y con algunas informaciones sueltas, y de lo que quizá lo más interesante son las rúbricas, un documento en el que yo les voy añadiendo las rúbricas con las exigencias de los trabajos que les voy pidiendo. Esto lo tienen ellos accesible, lo único que han tenido que hacer ha sido mandarme un correo electrónico para que yo les pueda enviar a través de Dropbox una invitación para compartir la carpeta de tercero de ESO. Eso es la enseñanza secundaria obligatoria en España.
de manera que ellos lo único que tienen que hacer es aceptar esa invitación y automáticamente pasan a compartir la carpeta y a tener a su alcance todos los documentos y todas las subcarpetas que estén introducidas e incluidas en esa carpeta que compartimos ellos y yo. Hay alumnos que no han querido aceptar, aceptar la invitación, que están pendientes, que no tienen acceso a esta carpeta, y para los que yo dejo los documentos que voy colgando aquí, los dejo impresos en la consejería del centro para que ellos vayan a solicitar que les hagan una fotocopia cuando la necesitan. Es una forma de trabajo más lenta, es una forma de trabajo quizá basada en el miedo que tienen los alumnos a las nuevas tecnologías. Insisto, a pesar de que podamos pensar que están totalmente acostumbrados y que las manejan con fluidez, uno en el día a día se da cuenta de que no es así la cosa. Pero bueno, tenemos dos vías de comunicación, yo les mantengo abierta esta y en el momento en que quieran a lo largo del curso, no hace falta que sea al principio del curso, en el momento que quieran, ellos pueden solicitarme que les agregue o que les envíe la invitación o pueden aceptar la invitación que ya está enviada y que deben de tener perdida en su correo electrónico y probablemente no sepan ni dónde está. Para lo cual yo cada cierto tiempo reviso los que todavía no la han aceptado y les vuelvo a enviar la invitación para que les salga en la bandeja de entrada en primer lugar. Luego usamos la web, la usan ellos sobre todo, yo también para buscar información, porque por suerte para ellos y para mí no domino todo de lo que podamos hablar y también a veces tengo que buscar información, pero esta web sobre todo es la vía de búsqueda de información para ellos. Yo en cada rúbrica les pido para cada trabajo que aporten entre 1 y 4 fuentes bibliográficas. Pueden ser fuentes bibliográficas, pueden ser fuentes webgráficas, pueden ser el tipo de fuente de información que ellos quieran siempre y cuando sea contrastable. No me vale nunca que vengan y me digan que la información se la ha dado su padre, su abuelo o su tío o su primo que sabe mucho de esto. No admito esas fuentes de información, admito fuentes de información que yo pueda contrastar. Entonces, yo les propongo bibliografía por el uso habitual del término, pero la fuente de información principal que usan ellos es la web en las cosas que yo cuelgo y que es esta. Twitter como fuente secundaria de información y Google. Google es la manera principal de buscar información para ellos. No es la única, insisto, pero lo que hacen los alumnos en general es usar Google como buscador. Hay algunos que usan Yahoo, hay algunos que usan algunos otros buscadores, pero el principal es Google. Bien, luego está la web del proyecto, en la que yo les pongo también información. En esta zona es la zona de alumnos donde yo les cuelgo toda la información que a ellos les interesa. Les tengo dividido el curso en 3 fases. La primera fase es la de la infección, la segunda fase es la de la supervivencia a esa infección y la tercera fase es la de la repoblación, la del combatir la enfermedad, hacer la investigación de las características de la enfermedad, tratar de desarrollar algún medicamento o alguna vacuna. Eso está pendiente de hacer, es para el tercer trimestre. Y la repoblación del planeta, en la que pretendo que hagan un planteamiento de población mundial determinada y que sea sostenible, que no sea una superpoblación como la que estamos viendo día a día en las noticias, en cualquier fuente que vemos. Esta es la zona de alumnos, está estructurada así. Tienen ellos un área de descargas en la que tienen el planteamiento de aplicación de metodologías de juego, la gamificación que estamos aplicando en este proyecto, que a mí me ayuda a mantenerles enganchados y a ellos les ayuda a ver de una manera más amable la asignatura. Y tienen una serie de crónicas que yo voy publicando con una periodicidad semanal para que tengan una idea de lo que estamos haciendo en una visión global, cosa que a ellos les suele costar hacer. Se limitan quizá a una visión puntual de cada clase, incluso independizándola de la clase que podamos dar en cada semana. Si tenemos 2 clases por semana y están separadas 2 días, muchas veces no son capaces de asociar la segunda clase con la primera, pero intento
con esta relación de crónicas y de historias que les voy contando, que ellos tengan una visión global, puesto que les he pedido un trabajo final de curso en el que tienen que hacer precisamente un reflejo de esa visión global en el formato que ellos elijan. También en eso hemos utilizado TIC, puesto que para ese trabajo final les he ofrecido varias posibilidades, que ellos elijan el formato en que lo quieren presentar. Muchos de ellos han elegido formato escrito, narrativa, otros han elegido formato de vídeo y otros han elegido como formato de presentación del trabajo de final de curso hacer un blog en el que vayan contando lo que ha ido pasando a lo largo del curso. Un blog que ya de antemano yo podía adivinar, quizá sospechar, pensar que iba a intentar ser una imitación de las crónicas que yo publico, de manera que les he tenido que advertir que no quiero que sea igual que esto, para que no sea una copia de un examen, pero a lo grande. Pero bueno, esta es una parte ya concreta del proyecto en la que también se están utilizando las TIC. En Twitter lo que hemos hecho pues ha sido ir difundiendo las crónicas, poniéndolas en conocimiento de todos aquellos que nos siguen. Hay varios alumnos que siguen esta cuenta, hay otros cuantos que siguen esta. Son, independientemente de la que sigan, tienen acceso a la información por las dos vías. Y lo único que yo las pequeñas pistas que les voy dando para los trabajos las pongo aquí, con copia a esta. De manera que aparecen en las dos, pero aparecen primero en esta. Y hay alumnos que lo han visto rápidamente y están reaccionando con mucha rapidez para poder ver el uso que tienen que darle a la información de que disponen para que sus trabajos estén bien elaborados. Los trabajos no están hechos con TIC, la búsqueda de la información es a través de TIC, pero yo los trabajos se los pido manuscritos para que no pierdan el hábito de usar las manos para escribir. Prefiero que me lo hagan así, en principio para evitar esa práctica tan habitual en los estudiantes de copiar y pegar la información sin contrastarla, y en segundo lugar para obligarles en cierto modo a leerla a la hora de pasarla a manuscrito, y que de alguna forma tengan contacto con la información no tan superficial como es simplemente verla en la pantalla, seleccionar un pedazo de información, copiarlo y pegarlo en un documento, muchas veces sin saber siquiera si está respondiendo a lo que se les ha planteado como trabajo. Pasamos luego a la gestión de datos y a la evaluación de esos datos para poder dar un resultado final. La gestión de datos, siento que están desplazadas las diapositivas, esto no estaba previsto, pero bueno, seguimos pudiendo ver que la gestión de datos la hacemos en primer lugar a través de Google Drive, para luego utilizar otra vez Dropbox y luego aplicar una app de gestión de datos para la clase, para el docente en clase, que es una que se llama iDoceo, que nosotros llamamos iDoceo, que se puede llamar iDoceo, no lo sé cómo se llamará, nosotros la llamamos iDoceo. Es bastante útil y bueno, el uso de estas tecnologías empieza con Google Drive. En Google Drive nosotros hacemos los formularios de recogida de notas en los que yo voy introduciendo las notas una vez corregidos los trabajos de los alumnos. Los formularios tienen esta forma. Yo hago un formulario, este es de uso mío privado, no tienen acceso a él los alumnos, pero bueno, para identificar qué estoy corrigiendo exactamente, qué notas estoy introduciendo, le pongo el título correspondiente a la rúbrica que les he dado a ellos, pongo los apartados entre 1, que es que el trabajo no está hecho o está mal hecho y que a efectos de nota vale 0, hasta 5, que es la nota máxima, donde es el apartado en el que más se les exige y que vale un 10 en esta parte. Aquí las notas son 0, 2,5, 5, 7,5 y 10. Es una rúbrica clásica, se puede hacer el número de columnas que se quiera. Cuantas más columnas, más engorrosos para los alumnos y más engorrosos para el profesor luego corregirlo. Pero bueno, eso depende del criterio de cada uno. Y luego están las filas. En las filas de la tabla de la rúbrica y del cuestionario está la materia principal en la que están trabajando en ese trabajo, que es la que vale más en ese trabajo. Yo a esto le suelo dar un valor del 90% de la nota. Y luego están los valores quizás secundarios, que son los de ortografía, los de presentación del trabajo, los del encabezado del trabajo y la presencia de la bibliografía, que ya os he dicho,
va entre 1 y 4 fuentes. Si no aportan ninguna sería un 0. Si aportan una están aquí, si aportan 2, si aportan 3, si aportan 4. Si aportan 4 fuentes o más de 4 no las considero, no, solo les pido 4, aunque hay algunos que buscan 6, 7, 8 fuentes bibliográficas para consultar la información. Si aportan más, no puedo ponerle más de la máxima nota y se queda. Este es un cuestionario tipo. Luego esos cuestionarios, esas notas, las envío a Dropbox. En Dropbox se van almacenando las hojas de cálculo que envío desde aquí, desde Google Drive. Estas hojas de cálculo se van almacenando y con una serie de fórmulas de cálculo se van calculando, valga la redundancia, las notas para que queden unas tablas que ya pueda importar a la tercera TIC que utilizo para la gestión. Estas son las hojas de cálculo que yo tengo para los distintos trabajos que les he ido proponiendo. La caracterización de la enfermedad inicial, el establecimiento de colonias, un estudio anatómico en el que me los llevé al laboratorio para diseccionar pulmón y corazón y que ellos vieran, palparan con sus propias manos lo que eran y pudieran, situarse en que habían tomado muestras del exterior para hacer su estudio. Un estudio de rocas, imprescindible para hacer cultivos y para poder cavar pozos. La identificación de las rocas de la zona donde viven los alumnos, que han tenido que recoger ellos del campo y traer al laboratorio. Semillas que han traído de su casa para hacer un semillero y poder empezar los cultivos. Y una serie de ellas que no he podido sacar aquí, pero que han ido cubriendo todos los trabajos que les he ido encargando hasta ahora, que son 10. Una vez con esas tablas, lo que hago es importar esas hojas de cálculo con esta extensión, .csv, para poderlas tener en la app donde yo gestiono los datos, insisto, es Idoceo, para poder hacer una pantalla como esta, en la que yo tengo unas vidas que son las de partida de cada alumno y que pueden conservar o perder o recuperar según su gestión de los datos y de su información en clase, unos puntos de supervivencia que van acumulando gracias también a su buen desempeño en clase y que pueden ir canjeando por distintas prioridades o beneficios que ellos quieran. Estos ceros no es que no tengan ningún punto, los puntos los van acumulando gracias a positivos de clase que van ganando y a otra serie de factores. Este cero es porque han hecho una serie de canjes por vidas que habían perdido y han querido recuperar o por días de retraso en la entrega de trabajos y demás. Con todo ello yo voy sacando una serie de columnas que son de notas de los trabajos. Con esta dinámica hay alumnos a los que no he conseguido enganchar, que no entregan ningún trabajo. Hay alumnos que al principio no entregaban, luego con dudas empezaron a entregar, luego otra vez se mostraron remolones, luego de repente se engancharon otra vez, no tienen costumbre, aflojaron, bajaron la nota, poco a poco han ido enganchándose de distintas maneras. Hay algunos que siguen despistándose a la hora de entregar trabajos y tienen verdaderos problemas después. Pero la visión general del curso es que los alumnos están disfrutando de esta manera de aprender. El que quiere aprender se empeña y aprende. El que no quiere aprender, por lo menos en clase, está a gusto y la dinámica en clase, aunque no estén entregando trabajos, la dinámica en clase sí es de que están aprendiendo bastantes cosas. Que sean capaces de retenerlas para otros cursos, ya eso habría que comprobarlo en otros cursos. Esto es una pantalla de Idoceo en la que yo gestiono los datos introduciéndolos a mano, los que son de obtención en clase, y con las hojas de cálculo de Excel que vienen desde Google Drive y desde Dropbox, importadas aquí, una tras otra, y después con una columna en la que yo establezco un cálculo para que me hagan una media entre todos los trabajos y obtener la media de esos trabajos que luego yo añadiré, a la que luego yo añadiré una serie de matices en cuanto a actitud del alumno en clase y demás. Esta es la pantalla modelo para el cálculo de esas medias, en la que yo establezco la pantalla, le doy unos criterios de puntuación y de cálculo y luego voy seleccionando las columnas que quiero que participen en el cálculo que va a ser.
Y eso es todo en cuanto a la aplicación de las TIC en zombiología. Al final, el objetivo de todo esto es sobrevivir todos, sobrevivir los alumnos en el aspecto de que buscan el aprobado y esa es su supervivencia, y sobrevivir los profesores en un mundo en el que cada vez se está haciendo más difícil enseñar, en el que cada vez tenemos una dificultad mayor para conectar con los chicos, para mantenerlos en clase interesados y para mantener ese interés constante a lo largo del curso. Así que les animo a que sobrevivan, a que se unan a este grupo de luchadores, de resistentes antizombis y a que aporten muchas ideas. La zombiología, a fin de cuentas, se alimenta de cerebros, pero no somos tan brutos como para comerlos. Así que nos conformamos con las ideas, las buenísimas ideas que estamos seguros de que todo el mundo nos puede aportar. Muchas gracias. Estoy a